¿Cómo están? Buenos días. Me siento alto aquí. Bueno, alguna vez tenía que tocarme, ¿no? Navidad. ¿Qué les parece si antes de empezar, antes de entrar al mensaje, no sé ustedes, pero yo creo que el tiempo, aún el ambiente y la época amerita que nos demos un fuerte abrazo, ¿no? Unos con otros. ¿Qué tal si nos damos un abrazo fuerte de bienvenida a esta mañana? Mucho. Antes de empezar. Gracias. Mucho abrazo. No está bien. Todo está prometido. Me dicen el abrazo y se van hasta atrás. ¿Qué tal si volvemos rápido a nuestros sitios? Vamos a regresar. A ver, el último que se siente invita el pavo para... A ver, ¿quién está? Karina, ya se sentó. Carolina. Bueno. Normita, seguramente. Normita creo que es. Todo porque está de cumpleaños, le vamos a perdonar hoy día, Normita. Bueno, bienvenidos a todos. La verdad es una gran alegría y ya sé que al inicio tuvimos un mensaje de bienvenida, pero quiero volver a reiterar que estamos muy contentos, especialmente a todas las personas que nos están visitando hoy. Esperamos que se sientan muy bienvenidos, que se sientan muy acogidos. Y a todos mis hermanos y hermanas también, bienvenidos a todos, ¿no? Es una alegría que podamos estar aquí juntos. No sé cómo es para ti, porque todas las personas realmente les pasa diferente, pero a mí personalmente me gusta mucho el mes de diciembre, ¿no? Creo que entre otras cosas es porque en general en el mes de diciembre desde niño siempre había muchas cosas que en mi casa celebraban, ¿no? Que la Navidad, el Año Nuevo, siempre era motivo de celebración. Pero también en diciembre es cumpleaños de mi mamá. De hecho, hoy es cumpleaños de mi mamá. Entonces, era siempre un día donde celebrábamos y hacíamos fiesta y comíamos y todo eso. Luego, el 30 es cumpleaños de mi hermano, de uno de mis hermanos. Entonces, también era motivo de celebrar y hacer fiesta y todo eso. Y además, me casé en diciembre también. Hace 4 días cumplimos 9 años de casados con mi esposo. Entonces también diciembre fue el mes que nos casamos. Lo único que no me ha gustado este año de diciembre es que haya campeonado la U. Pero, digamos, no todo puede ser perfecto, ¿no? A veces ocurren accidentes en la vida y está bien. No, mentira. Felicitaciones a quienes son hinchas de la U, ¿no? Gracias. Ha sido merecido. Un aplauso, por favor, para...
Espero que no esté grabando eso. Pero también diciembre para otras personas puede ser motivo de recordar cosas con tristeza. Justo como estaba compartiendo hace un momento Fernando en la Santa Cena, todos nosotros en cualquier en realidad momento de la vida van a haber cosas que nos pueden llevar a recuerdos alegres, como también a recuerdos tristes, como también a recuerdos que nos pueden traer amargura o nos pueden traer mucho dolor. Pero pensando, por ejemplo, en este tema de la Navidad, creo que lo primero que puede venir a nuestra mente es el nacimiento de Jesús. Y cuando hablamos de nacimiento, siempre vienen a nuestra mente los bebés, ¿no? Ayer, por ejemplo, nació la bebé de Marco y Antonella, ¿no? Su primera bebé. Hasta ahora la primera. Bueno, siempre será la primera, pero hasta ahora es la única. Doménica, ¿no? Exactamente. Nació ayer. Y cada vez que a uno le nace un hijo es motivo de alegría. Cuando nace un hijo es algo que te llena de alegría, te llena de felicidad. Cuando pensamos en la Navidad y pensamos en el nacimiento de Jesús, cabría preguntarnos qué significa para nosotros el nacer. Generalmente, como dije, es motivo de alegría, aún desde que uno sabe que está esperando un bebé ya está contento. Pero es interesante porque ninguno de nosotros pedimos nacer, ¿no? O sea, no fue una decisión tuya, tú no decidiste nacer. Es más, ni siquiera sabíamos que íbamos a nacer. Nadie lo puede. No tiene ningún significado en sí mismo porque no es algo que uno puede decidir, no es algo que está en control de uno mismo. Pero te imaginas si te dieran la oportunidad de decidir si naces o no. ¿Cómo sería eso? De alguna manera, obviamente eso no existe, pero en el supuesto negado que te preguntaran, oye, hay una oportunidad de que nazcas, ¿quieres o no quieres? No es una buena pregunta, porque probablemente alguien diría, bueno, sabiendo cómo va a ser la vida y las cosas que me van a pasar, de pronto preferiría no. Y es triste, pero muchas personas pueden llegar a sentirse así. Es que he escuchado muchas veces en mi vida, en amigos, aún en familiares, decir, pronto desearía no haber nacido. Y es que a veces la vida nos trae tantas cosas difíciles que hasta nos llegamos a cuestionar si realmente vale la pena estar aquí. Pero probablemente otros dirían, no, yo, claro, inmediatamente, por supuesto. Y si te dirían, bueno, no solamente puedes tener la oportunidad de decidir si naces o no, pero puedes decidir dónde naces. Por ahí algún patriota diría, no, yo de todas maneras nacería aquí en mi tierra. Otros de pronto dirían, bueno, de pronto a mí me gustaría ser, no sé, gringo, ¿no? Puede ser, ¿no? Hay personas que dicen, me gustaría ser argentino. ¿Ah? No, yo acá hay argentinos. ¿Hay argentinos aquí? Levanten la mano los argentinos. Tú no, Ricardo. Los que hablan, no los que hablan como argentinos. Bueno, está bien. Pero, ¿sabes? En esta época de Navidad, creo que es un tiempo en el que podemos pensar en Jesús. Cristo Jesús fue la única persona en la historia que sí tuvo la oportunidad de decidir y de estar de acuerdo con nacer. No sé si alguna vez has pensado en eso, pero de toda la gente que ha vivido en la historia, solamente él preexistía antes de nacer y pudo tomar la decisión de hacerlo. Tuvo la oportunidad de decidir y de saber que iba a nacer, cuándo iba a nacer, dónde iba a nacer, pero también la oportunidad de saber cómo iba a ser su vida. En esta época, la época de diciembre, es una época donde se dan muchos regalos. En los colegios, aún en los trabajos, se hace el amigo secreto, el amigo ultra secreto, el intercambio de regalos, el intercambio de tarjetas. Y si tú vas a una tienda, a un supermercado, a una bodega, y tú observas
las tarjetas de Navidad que se venden ahí, te vas a dar cuenta que las tarjetas navideñas tienen un punto en común siempre. Y es que todas las tarjetas navideñas son bonitas. Te presentan paisajes bonitos, ¿cierto? Si tú ves una tarjeta navideña y ves, por ejemplo, la imagen de José, María, Jesús en el momento del nacimiento, te transmite mucha paz, te transmite alegría, te transmite, como decir, un momento en el que de pronto te hubiera gustado estar ahí. De pronto hasta dirías, oye, a mí me habría gustado nacer así. Todo se ve tan bonito. En su mayoría hay paisajes bellos, o con nieve, ¿no? O con un trineo tirado por caballos, o arbolitos, o campanas, o Rodolfo el Reno con su nariz roja. Eso es lo que ves en las tarjetas navideñas. O angelitos también. Claro, angelitos que se ven blanquitos, rosaditos, ¿no? Bonachones. Probablemente bastante alejados de aquellos seres que la Biblia dice que fue a anunciarle a María que iba a ser madre. Otras tarjetas se centran más bien en la familia de Jesús. Y si te fijas bien, esos personajes se ven un tanto diferentes. Se les ve tranquilos, serenos, y algunas veces les ponen hasta una aureola brillante alrededor de sus cabezas. Y en el interior de las tarjetas, cuando tú la abres, te encuentras con palabras gozosas como amor, buena voluntad, alegría, felicidad, afecto. Creo que es bueno que honremos este tiempo de festividad, este tiempo de Navidad, con ese tipo de sentimientos. Pero lo curioso de esto es que cuando vamos a la Biblia, es decir, cuando nos trasladamos al relato de los evangelios en las Escrituras y vemos el relato, la narración de la primera Navidad, se escucha un tono muy distinto. Es más, si tú lees la historia de la primera Navidad, probablemente no tiene mucho que ver con paz, festividad, gozo. Más bien se ve como perturbación. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Lucas, capítulo 1, versículo 26. Lucas, capítulo 1, versículo 26. Dice la Biblia: a los 6 meses, Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una joven llamada María. Era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo: salve, llena de gracia, el Señor está contigo. María se sorprendió de estas palabras y se preguntaba qué significaría ese saludo. El ángel le dijo: María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta. Tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre, al que llamarán Hijo del Dios Altísimo. Y Dios el Señor lo hará rey, como a su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin. Ahora, ponte a pensar, ¿no? Imagínate, obviamente las mujeres, ¿no? Que tú eres María. Y nos dice la Escritura y nos dice la historia, otros escritos extrabíblicos también, que es muy probable que María, en el momento en el que el ángel se aparece y le da este anuncio, era tan solo una adolescente. Tal vez 16 o 15 años aproximadamente. Claro, para nosotros hoy en día esa edad es probablemente impensable, inviable para ser mamá.
Pero si retrocedemos en la historia, pues para esas épocas no era una edad, o sea, era una edad en la que normalmente las familias daban a sus hijas en casamiento. Entonces no era algo tan descabellado. Pero entonces tenemos a esta joven. De hecho, la palabra virgen en hebreo también tiene la acepción como joven. Y vemos a esta joven, probablemente adolescente, que recibe la visita de un ángel. Mira, yo he recibido visitas de muchos hermanos increíbles, amigos, familiares. Hasta donde yo sé, nunca de un ángel. Hasta donde yo sé, ¿no? Porque por ahí la Biblia dice que algunos sin saberlo han hospedado ángeles. Puede ser. Pero que yo sepa, no he visto. Y dice en este punto que ella recibe la visita de un ángel. Y lo primero que ocurre es, el ángel la saluda de una manera inusual, ¿no? Salve llena de gracia, le dice, el Señor está contigo. Y dice que ese saludo la sorprende a ella. Y por lo que vemos en las siguientes palabras del ángel, aparentemente no solamente la sorprendió de una manera como a uno te sorprende ver algo bonito, pero también vemos que lo primero que el ángel le dice es, no tengas miedo. Y claro, ¿no? Una aparición sobrenatural. Yo creo que por más que sepamos que es un ángel, algo de miedo nos va a dar. Eso es normal. Y entonces el ángel le da una noticia que para nosotros más de 2000 años después nos puede parecer impresionante, ¿no? No tengas miedo, ahora vas a quedar encinta. Tendrás un hijo, será llamado Hijo del Dios Altísimo, será rey y su reinado no tendrá fin. Ponte a pensar, ¿cómo te sentirías tú si te dan esa noticia? ¿Cómo te sentirías tú si viene un ángel y te dice, no tengas miedo, ahora vas a quedar embarazada? Y ese hijo será llamado Hijo del Dios Altísimo y será rey y su reinado no tendrá fin. ¿Qué sería lo primero que vendría a tu mente? ¿Cuáles serían las primeras palabras que vendrían a tus labios? En el caso de María, lo primero que vino a su boca fue versículo... Bueno, ahí donde nos quedamos. Están sin versículos en la lectura. 34. Gracias. Dice, María le preguntó al ángel, ¿cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? O sea, tienes que ponerte a pensar. Claro, para nosotros, 2000 años después, entendemos todo lo espiritual de esto. Claro, tú y yo hemos vivido años celebrando la Navidad, años escuchando la historia de la Navidad, años entendiendo lo que significa la Navidad. Y tal vez en tu mente dices, bueno, si a mí me pasara, yo diría, ¡qué honor, Señor! Pero lo primero que vino a la mente de María es, ok, voy a quedar embarazada, pero yo no he estado con ningún hombre. ¿Cómo puede ser que yo quede embarazada y que ese hijo va a ser rey si ni siquiera he tenido relaciones con nadie? Oye, ni siquiera estoy casada. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso, el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. También tu parienta Isabel va a tener un hijo a pesar que es anciana. La que decían que no podía tener hijos está encinta desde hace 6 meses. Para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo, yo soy esclava del Señor. Que Dios haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel se fue. Como decía, cuando leemos esto ahora, viene a nuestra mente la fe de María, ¿no? O la alegría de lo especial del anuncio del ángel. Pero si te ubicas en aquel tiempo, tienes que entender o tratar de entender lo que eso significó. José y María estaban comprometidos para casarse, pero todavía no se habían casado.
Aunque de acuerdo a la ley judía, cuando tú estabas comprometido para casarte con alguien, tenías ya todos los derechos del matrimonio, excepto las relaciones sexuales. Por eso es que una mujer que estaba comprometida para casarse, si estaba con otro hombre, era considerado adulterio, aun cuando no estuviera aún casada. Pero ellos estaban comprometidos, mas aún no se había consumado el matrimonio. Entonces, José y María tuvieron que enfrentarse a muchas cosas, porque déjame decirte, si alguien hoy en día queda embarazada y tú le dices, ¿qué pasó? Y te dice, bueno, un ángel me visitó y me dijo que este hijo es obra del Espíritu Santo. Ajá. ¿Qué dirías tú? Honestamente, nadie aquí creería eso. Diría simplemente pensando, oh sí, claro, un ángel. Será ángel el de la esquina. O te irías pensando con quién habrá estado, o con cuántos habrá estado, o tal vez si sabe quién será el papá. Pero no estarías pensando ni creyendo que realmente un ángel la visitó y que este hijo es obra del Espíritu Santo. No creeríamos eso. Y más aún, imagínate lo que diríamos del hombre que se va a casar con ella sabiendo que ese hijo no es de él. Nos burlaríamos de él. O la gente, en todo caso, se burlaría de él. Ah, sí, ahí va. Dice que un ángel. Y le creyó. Ahí está, y probablemente pasaría y la gente lo miraría y se reiría. Ahí va el cachudo. Yo te digo las cosas como realmente son. Eso es lo que la gente diría. Eso es lo que la gente pensaría. Esa es la realidad. Y realmente, amigos, no hay razón para creer que en aquella época la realidad fue distinta. Y entonces, José y María tuvieron que enfrentarse con la vergüenza, con la burla probablemente, de la familia, de los vecinos, que tal vez al verlos pasar o al verla murmurarían, oye, ¿tú crees que realmente un ángel se le apareció? Incluso, sabemos que José toma la decisión de casarse con María también porque un ángel en sueños le dice que el hijo que ella estaba esperando efectivamente era obra del Espíritu Santo. Ahora uno dice, bueno, y entonces él tenía la seguridad porque ya lo sabía. Si tú fueras él y sueñas eso, que porque lo soñaste realmente lo creerías. Yo he soñado muchas cosas en mi vida, como probablemente tú también. Y no todo lo que tú sueñas crees que es así. Entonces tienes que ponerte a pensar que si tú tienes una pareja con la que te vas a casar y de pronto está embarazada y tú sabes que no es tuyo y entonces un día estás durmiendo y en tu sueño algo o alguien que tú dices que es el Espíritu Santo te dice que ese hijo realmente es obra de Dios y tú te despiertas y lo crees. ¿Sabes? 2000 años de religión nos han hecho perder de vista por muy lejos la fe, el valor de este hombre y esta mujer. 2000 años de religión nos han hecho de muchas maneras como endulzar algo que en su tiempo no fue algo sencillo, no fue algo fácil. Este 24, a la medianoche, cuando te sientes y todos nos demos abrazos y celebremos, probablemente sepamos que cronológicamente tal vez no es el día exacto en el que él nació, pero lo que sí es seguro es que es el día en el que todos nosotros, en que el mundo entero se paraliza para recordar el milagro de Dios hecho hombre. Pero no nos olvidemos lo que eso costó. Lucas capítulo 2, versículo 25. Dice, en aquel tiempo vivía en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón.
¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ok. Era un hombre justo y piadoso que esperaba la restauración de Israel. El Espíritu Santo estaba con Simeón y le había hecho saber que no moriría sin ver antes al Mesías, a quien el Señor enviaría. Guiado por el Espíritu Santo, Simeón fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo llevaron también a él para cumplir con lo que la ley ordenaba, Simeón lo tomó en brazos y alabó a Dios diciendo: ahora, Señor, tu promesa está cumplida. Puedes dejar que tu siervo muera en paz, porque ya he visto la salvación que has comenzado a realizar a la vista de todos los pueblos, la luz que alumbrará a las naciones y que será la gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre de Jesús se quedaron admirados al oír lo que Simeón decía del niño. Entonces Simeón les dio su bendición y dijo a María, la madre de Jesús: mira, este niño está destinado a hacer que muchos en Israel se caigan o se levanten. Él será una señal que muchos rechazarán, a fin de que las intenciones de muchos corazones queden al descubierto. Pero todo esto va a ser para ti como una espada que atraviese tu propia alma. Wow. Es increíble, ¿no? Cuando tú tienes un bebé y tiene pocos días de nacido y lo tienes en tus brazos y la gente se te acerca y te habla, lo normal que tú escuchas es los buenos deseos, ¿no? La alegría, los buenos augurios. Muchos dicen: oh, que Dios bendiga a este niño. Pero imagínate a alguien que se acerque y te diga: esto es lo que va a pasar con él. Muchos lo van a rechazar y va a ser motivo prácticamente de división en el pueblo. Unos se levantarán por él, otros caerán por él. Pero para ti, le dice a la madre, esto va a ser como una espada que atraviese tu propia alma. Wow. En contraste de lo que las tarjetas de Navidad nos hacen creer muchas veces, la primera Navidad no hizo las cosas más fáciles en el mundo. Y la Biblia dice que María se perturbó, que se sintió confundida, pasmada ante algo tan extraño, que sintió temor. Y que cuando el ángel le comunica la noticia, ella piensa más bien en algo más terrenal. ¿Cómo puedo estar embarazada si no he estado con ningún hombre? Y ¿sabes? Hoy en día, donde cada año tantas mujeres quedan embarazadas fuera del matrimonio, la situación de María ha perdido mucha fuerza. Pero en una comunidad judía del primer siglo eso no fue tan sencillo. Incluso la ley consideraba que la mujer comprometida en matrimonio que quedaba embarazada era una adúltera y debía, o en todo caso existía la posibilidad que fuera condenada a morir apedreada, si es que era denunciada por el esposo, o en todo caso por el prometido. Pero vemos en la Biblia que José decidió no denunciar a María y más bien decidió casarse con ella. Lucas nos habla también de una María temerosa, que luego de saber que está embarazada va a ver tal vez a la única persona que la podría comprender, su prima Isabel, que también estaba embarazada, 6 meses de embarazo. Embarazada de manera milagrosa también, dicho sea de paso. Isabel le cree a María. Y ahora, claro, tienes que darte cuenta que en medio de todo eso, tener una persona que te crea es algo tan valioso. Y entonces, aun cuando ella le cree a María y aun cuando ella comparte su alegría con María, es inevitable ver el contraste de estas dos mujeres, ¿no? Por un lado, todo el mundo habla del milagro de Isabel. Todo el mundo habla de lo que Dios ha hecho por ellos, porque era la mujer que no podía tener hijos, esposa de un sacerdote, y de pronto Dios le permite quedar embarazada y va a ser madre. Y por otro lado, mientras todos hablan del milagro de Isabel, María más bien tenía una perspectiva angustiosa de su propio milagro. Lucas 1, versículo 57. Al cumplirse el tiempo en que Isabel debía dar a luz, tuvo un hijo
Sus vecinos y parientes fueron a felicitarla cuando supieron que el Señor había sido tan bueno con ella. Ponte a pensar, nace Juan, que este es Juan el Bautista, en medio de gran alegría. En aquella época, cuando nacía un hijo, especialmente cuando nacía un varón, había una gran fiesta. Se invitaba a los vecinos, venían los parientes, había un coro tradicional que celebraba el nacimiento de un varón. Ahora fíjate en el capítulo 2, versículo 6. Dice, y sucedió que mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo de dar a luz. Y allí nació su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en el establo, porque no había alojamiento para ellos en el mesón. Cuando Jesús nació, unos meses después, lo hizo lejos de su hogar, sin parientes, sin vecinos, sin coro. Ahora, sabemos que José fue a Belén por el censo. Estaba leyendo y realmente para el censo no era necesario que él llevara a toda su familia. Pero toma la decisión de llevar a su esposa con 9 meses o un poco menos de 9 meses de embarazo, a hacer el viaje desde Nazaret hasta Belén. Probablemente no quiso dejar que diera luz sola. Piensen esto. El destino del mundo dependió de las respuestas de estas dos personas, en gran medida. ¿Cuántas veces tuvo que haber recordado María las palabras del ángel mientras sentía el bebé en su vientre? ¿Cuántas veces José tuvo que analizar y reanalizar el sueño que había tenido? Lo que vemos en las Escrituras es que da la impresión que Dios buscó las circunstancias más humillantes posibles para hacer su entrada en este mundo. Si de algo no lo podemos acusar es de favoritismo. Y pienso en esto porque, como decíamos al inicio, para muchos de nosotros hay muchos momentos en la vida que nos pueden traer recuerdos dolorosos. Y muchas veces hay cosas que nos suceden que hacen que culpemos a Dios. Y hay cosas que nos ocurren y lo primero que pensamos es, Dios no puede entender eso porque Él siempre está bien. Porque a Él nunca le ha pasado nada. Pero cuando vamos a la primera Navidad nos damos cuenta que no es así. Que nuestro Dios es un Dios que puede entender y puede identificarse plenamente con las cosas que nosotros hemos vivido en nuestra vida. María le respondió al ángel que ella era la esclava del Señor y que Dios podía hacer con ella tal como le había dicho. ¿Sabes? A veces la acción de Dios en nuestras vidas puede traernos gozo y dolor a la vez. El permitir que Dios trabaje en nosotros o a través de nosotros puede traernos gozo y dolor a la vez. María aceptó ambas cosas. Fue tal vez la primera persona que aceptó a Jesús bajo las condiciones que Él puso, por encima del costo personal. Luego, sabemos, vendría la matanza de los inocentes, ¿no? Ordenada por Herodes. Lágrimas, dolor, una época difícil. Es en todo ese momento en que Cristo hace su entrada al mundo, en medio de conflictos, en medio de matanzas, pasando su infancia escondido, en la única vez que logró salir del país. ¿Sabes? En esta época de Navidad, normalmente escuchamos mensajes navideños más del tipo del gozo, del amor, de los buenos deseos, de la buena voluntad. Pero es importante preguntarnos, si Jesús vino a revelarnos a Dios, ¿qué aprendemos de Dios en esa primera Navidad? Si Él vino a mostrarnos a Dios, ¿qué aprendemos de Dios de aquella época? Lo primero que podemos ver, o que por lo menos yo veo aquí, es un Dios humilde. Un Dios que vino a la tierra no como un torbellino violento, no como una columna, que justo el viernes estábamos hablando de las cosas impresionantes que Dios hizo cuando sacó a su pueblo de Egipto.
No se apareció como un fuego consumidor, pero de una manera inimaginable. El creador de todas las cosas se fue haciendo cada vez más y más pequeño, tan pequeño como un óvulo. Y de esa manera entró el Señor. Los musulmanes tienen una frase muy conocida. Ellos dicen: Dios es grande. Pero Jesús también nos mostró que Dios es pequeño. En palabras de Pablo, se humilló a sí mismo, se rebajó a sí mismo. Todos los judíos esperaban a un Mesías poderoso, del tipo rey Salomón, con esplendor, con lujo. Pero Cristo se revistió de una grandeza distinta, la grandeza de la humildad. El Dios que daba órdenes a ejércitos, a imperios, a la naturaleza, se presentó en Israel como un niño que ni hablaba, ni comía cosas sólidas, ni podía controlar su vejiga, que dependía de una pareja rural para poder tener techo, comida y un lugar donde dormir. La visita de Dios a la tierra, la llegada de Cristo a la tierra, se dio en un lugar donde probablemente ninguno de nosotros hoy en día querría ir a dar a luz. Es más, el nacimiento de Jesús, con toda probabilidad, tuvo más testigos animales que humanos. Claro, la Biblia nos dice que en el cielo cantaron ángeles, pero ¿quién lo vio? Solo unos pastores. Ahora, cuando digo solo unos pastores, lo digo porque en aquella época los pastores eran vistos como gente de segunda clase. Es más, si había un juicio, el testimonio de un pastor no valía. Solo para que tengas una idea. Entonces la gente, imagínate, si en un juicio el testimonio de un pastor no tenía validez, ¿quién crees tú que le iba a tomar importancia a un grupo de pastores que están ahí pastoreando sus ovejas y que vienen diciendo que han visto ángeles en el cielo cantando a coro porque ha nacido el Salvador? Nada. Otra cosa que vemos en Dios es que fue también muy valiente. Casi nadie tal vez le creería que Cristo era el Mesías. De hecho, la gente, aún hasta cuando él era adulto, especulaba acerca del padre de Jesús. Porque era el niño sin papá, o era el niño del cual no se sabía quién era el padre. Hay momentos en los que Jesús discute Con los judíos, cuando están hablando acerca de que ellos decían que eran hijos de Abraham. Y cuando él les está confrontando, le dicen: nosotros somos hijos de Abraham, pero de ti ni siquiera sabemos de dónde vienes. ¿Te imaginas eso? ¿Sabes? Nosotros, por eso vuelvo a decir, 2000 años de religiosidad hacen que perdamos de vista todo lo que realmente significó el hecho de que Cristo venga a este mundo. Y en su vida la gente lo rechazaba. Creían que tenía un demonio, luego lo querían hacer rey a la fuerza. ¿Sabes? Fue muy valiente de parte de Dios dejar de lado el poder, la gloria, para ocupar un lugar entre los seres humanos, que lo íbamos a recibir con una mezcla de arrogancia y de escepticismo y de incredulidad. Ahora, tienes que imaginarte también lo que habrá significado para Dios Padre ver a su Hijo en aquella primera noche en Belén. Yo creo que nosotros, que son padres, probablemente, el amor a los hijos es un amor inexplicable. Es algo que realmente yo por lo menos lo que me doy cuenta es, no logré entender hasta que fui padre por primera vez. Pero es algo especial. Y no hay cosa más difícil, creo yo, que ver a tu hijo sufrir. Es algo doloroso. Es algo bien difícil. Más aún,
muchos de nosotros, con toda seguridad, diríamos, si yo viera a mi hijo sufrir, yo inmediatamente iría a hacer algo. O sea, yo no me podría quedar tranquilo viendo que mi hijo o mi hija está sufriendo. Yo haría algo. Pero Dios, Padre, esa noche, se debe haber sentido tal vez impotente como cualquier padre terrenal, al ver que su hijo salía manchado de sangre para enfrentarse con un mundo frío y duro. O sea, el amor de Dios se ve claramente y lo recordamos cada domingo cuando hablamos de la muerte de Jesús y de su resurrección. Pero el amor de Dios se ve también de una manera tan palpable en el nacimiento de Jesús, en la primera Navidad. Antes les he leído esta obra de teatro, pero quiero volver a hacerlo porque siento que siempre nos ayuda tanto. Es un fragmento de una obra de teatro acerca de dos ángeles que van por el universo. Uno es un ángel veterano, experimentado, y el otro es un ángel más bien joven, novato, que recién está empezando. Es una ficción, obviamente, ¿no? Entonces, el ángel veterano va con el ángel novato por el universo, mostrándole, ¿no?, la creación de Dios, las galaxias, las estrellas, etcétera, etcétera. Y de pronto dice lo siguiente: al acercarse los dos ángeles a la estrella que llamamos Sol y a los planetas que lo rodean, el ángel veterano señala con el dedo una esfera pequeña y bastante insignificante que da vueltas lentamente alrededor de su propio eje. Al ángel joven le pareció tan opaca como una pelota sucia de tenis. Obviamente llena como estaba su imaginación con el tamaño y esplendor de todo lo que había visto. Quiero que mires sobre todo a esa, dijo el ángel veterano señalando con el dedo. Bueno, me parece muy pequeña y más bien sucia, dijo el ángel joven. ¿Qué tiene de especial? ¿Sabes? Cuando leí eso por primera vez, me acordé de una oportunidad que había viajado, estaba regresando en avión a Lima, y cuando venía en el avión, ya casi cerca de aterrizar, y miraba por las ventanillas del avión la ciudad. Realmente, yo amo el Perú, ¿sí? Pero cuando tú ves Lima desde el aire, no es algo tan impresionante. Es horrible. Honestamente, ¿no? Se ve más bien marrón, Sucio. ¿no? Porque claro, no es que hay mucha vegetación, Los techos, ¿no? se ve más bien las casas, ¿no?, color ladrillo. Claro, ves el mar, que eso sí me encanta. Pero tú ves una ciudad que podría ser cualquier otra ciudad. No ves algo especial en ella. Pero aún así, para mí, verla desde arriba, podía pensar, aún cuando tal vez a mi vista no haya algo especial, ahí está todo lo que amo. Mi familia, mi esposa, mis hijas, mis padres, la iglesia, mis hermanos, mis hermanas, están ahí. Y eso lo hace especial. Eso hace que sea diferente para mí. He podido viajar, no mucho, pero a diferentes ciudades, y cuando llego las veo desde arriba y he visto vistas realmente hermosas. Una vez viajé a la selva y llegar a la selva y mirar desde arriba es impresionante. Pero nunca siento algo en el corazón como cuando llego aquí y sé que ahí está mi familia. Y entonces, imagínate aún ver la Tierra desde el espacio. Para muchos de nosotros sería algo impresionante, ¿no? Oh, la Tierra desde el espacio. Pero al ángel joven no le pareció impresionar mucho. Entonces el ángel veterano le cuenta al ángel joven la historia de que ese planeta fue el planeta al cual el rey viajó para hacerse como uno de ellos. Entonces el ángel joven le dice: ¿quieres decir que nuestro gran y glorioso príncipe descendió en persona a esa bolita de quinta categoría? ¿Por qué haría algo semejante?, preguntó el ángel joven. ¿Quieres decirme, continuó, que se rebajó tanto
hasta convertirse en una de esas criaturas que hormiguean y se arrastran en esa bola flotante? Así es, le dijo el ángel veterano. Y no creo que a él le gustaría que les llames criaturas que hormiguean y se arrastran, porque por raro que nos parezca, las ama. Bajó a visitarlas para elevarlas y para que fueran como él. El rostro del ángel joven mostraba perplejidad. Esa clase de pensamiento le resultaba incomprensible. Y verás, cuando lo pensamos nosotros, probablemente también nos resulta incomprensible. Pero en el fondo, ese es el significado de la Navidad. Vivimos en dos mundos paralelos. Este que vemos, donde hay cerros, mares, gente, ¿no?, cosas, aire. Pero hay otro mundo paralelo de ángeles y demonios en una batalla. Y en algún lugar habrá el cielo y el infierno. Pero una noche, hace más de 2000 años, esos mundos se intersectaron, se juntaron. Y Dios, que no tiene ni antes ni después, entró en el tiempo y en el espacio. Dios, que no tiene límites, asumió los límites sorprendentes de la piel de un niño. Hebreos 1:3 nos dice que Cristo es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Que después de limpiarnos de nuestros pecados, se ha sentado en el cielo a la derecha del trono de Dios. Esto se dijo de Jesús después de su resurrección, pero los pocos testigos de la primera Navidad no vieron eso. Vieron a un bebé que se esforzaba por usar sus pulmones estrenados. La historia de un creador que desciende para nacer en un pequeño planeta es una historia sin igual. Nunca deberíamos preguntarnos si nuestras vidas le importan a Dios. Porque después de leer esta historia, después de conocer esta historia, después de saber todo lo que para Dios significó esto, no cabe duda que esa noche demostró su amor por nosotros. No cabe duda que aquella noche empezó su cadena de sacrificios que culminarían en la cruz para poder salvarnos. Si alguna vez te has preguntado si le interesas a Dios, si alguna vez te has preguntado si Dios realmente te ama, la primera Navidad es una respuesta contundente. Porque Dios traspasó los límites e hizo lo insospechado, lo incomprensible, por ti y por mí. Yo quiero animarlos, especialmente en esta época, que vamos a celebrar la Navidad, que cuando lo hagamos, tomemos por lo menos un momento, más allá de la alegría, de la comida, del pavo, del lechón, del conejo, lo que vayas a comer. Más allá de los regalos que vayas a dar, o de las tarjetas que vayas a entregar, o de las músicas que vayas a bailar, porque probablemente algunos se van a celebrar, que tomes un momento para pensar y meditar en lo que le costó a Dios que nosotros tengamos la oportunidad de tener una relación con Él a través de Cristo. Y que eso nos anime, nos inspire a buscar, a tomar la decisión de querer conocer más a ese Dios. Mucha gente en la Navidad se saluda, celebra, pone al niño Jesús de yeso en su nacimiento y lo besa. Pero muy pocos sabemos lo que realmente significó eso, lo que realmente le costó a Dios y cómo ese momento partió la historia en dos. Te animo a que tomes la oportunidad de conocer a Dios. Imagínate, si solamente conocer de su nacimiento es algo que te puede impresionar, no te imaginas lo que puede ser aún conocer de su vida, de lo que Él hizo, de lo que Él enseñó, de lo que Él entregó por cada uno de nosotros.
que ese nacimiento, que la primera Navidad realmente marque la pauta en nuestra vida de aquí en adelante. Muchas gracias. Que Dios sea alabado.